Hola, hola. Ya. Ok, entonces, bueno, repito, pues mi nombre es Nidia Rivera. Estoy pues trabajando desde 2014 con la empresa Museo Digital, con la que hicimos pues una recopilación, una investigación bastante profunda sobre el patrimonio de Pamplona cultural y natural. Pues Museo Digital es una empresa que se ha encargado de digitalizar este patrimonio por medio de diferentes dispositivos y también pues de diferentes herramientas. Tenemos nuestra página, lo que son pues vistas 360 grados, 3D, animación, bueno, también hemos hecho realidad aumentada, realidad virtual. Hemos hecho pues para diferentes museos del país, hemos hecho este trabajo completamente digital y pues llegando a Pamplona nos dimos cuenta que pues la gente, digamos, ya pasamos una era. Antes, digamos, estamos viendo proyectos de ebook, ¿verdad? En los que, digamos, tú llegabas a las ruedas, llegabas a los eventos y encontrabas los ebooks y los podías abrir y ahí interactuar con el libro, pero llega un momento en el que la gente ya no quiere más esto, ¿sí? Quieren volver a tocar el libro, quieren volver a olerlo, quieren volver a sentir el abrigo de acostarse en la cama al lado de sus hijos, a leerles un cuentico. Eh, entonces, pues nos dimos cuenta como de esa necesidad, de toda esa lectura que le estábamos dando a esa parte tan en otro mundo, ya teníamos que aterrizarla. Por eso, pues llegamos a lo que es este libro, Historias que traen las nubes. Nos basamos en dos referencias principales. Una de ellas es Estudio Ghibli. ¿Sí lo han escuchado? Eh, es muy famoso. Creo que la mayoría de ustedes han educado a sus hijos pues, mostrándole algunos videos, algunas películas de Estudio Ghibli, donde a través de historias fantásticas, narraciones fantásticas, empiezan a contar cuál es la identidad de un sitio, de una ciudad, ¿verdad? Entonces empezamos a ver paisajes, costumbres, formas de vestir. De hecho, hablaban ustedes ahorita acerca de un tema bastante fuerte que es la guerra, cómo un niño vive la guerra, ¿verdad? Y pues Estudio Ghibli lo representa de una manera de fantasía a través de, por ejemplo, películas como La tumba de las luciérnagas, ¿verdad? Entonces, basándonos como en esta fantasía, poder entender el dolor, la tristeza, la muerte, eh, también nos dimos cuenta que acá, digamos, está la historia del cómo llegaron los españoles, de cómo nos robaron, de lo que pasó en Pamplona y fue doloroso para nosotros los pamploneses y contárselo a un niño es crearle de alguna manera un resentimiento ¿cierto? Con el europeo de alguna manera. Y también pues con las personas que vinieron a meterse a nuestro territorio, ¿sí? Contarles el arrebato del bastón de Águeda, ¿sí? ¿Cómo les vamos a contar esa mujer que llegó y le quitó el mando a un hombre, ¿sí? O sea, ya ahí se está generando una idea de, 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 de pelea entre géneros, también hacerle entender, eh, digamos, el hecho sí, como de esa, de la pelea de defender lo que es nuestro. En ese caso, digamos, si todos conocemos la historia, creo que ya no se fueron todos los niños, sí, se me fueron. Sí. Aquí hay una niña, ok. ¿Tú eres de Pamplona? Sí. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, en ese caso, aquí tenemos una niña que creció en Pamplona y le han contado historias de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se la contamos de una manera que ella se lleve algo bonito, una buena imagen de esto, ¿sí? Quedarnos mejor con lo bueno que con todo ese pleito que tenemos de hecho actualmente, ¿sí? Si nos damos cuenta y nos ponemos a hablar con los adultos, ¿sí? Llegamos a cierto punto de, eso no pasó en esa fecha, el colegio provincial no cumple años ese año, tenemos que pasarlo a otro año. Y entre adultos nos peleamos y los niños quedan, pero ¿qué? O sea, al fin y al cabo lo que importa es la enseñanza, ¿verdad? Es qué nos dejó de recuerdo. Entonces, llegamos a ese punto de entender
que teníamos que sacar esos héroes, esos personajes de fantasía. Entonces comenzamos con 4 historias. Este es el espíritu creador y pues este se basa, digamos, toda la parte ilustrativa, todo lo que ustedes ven acá, ¿sí? Tienen un estudio de ilustración basado en lo que regionalmente hay, ¿sí? Todo este paisaje sale de donde está la laguna de Ontibón, ¿sí la han visto? ¿Han ido hasta allá? Alce la mano que ha ido hasta allá. ¿No la conocen? Bueno, si ustedes van hacia Toledo, cogen un carrito hacia Toledo, van a ver un espacio, una llanura amplia, amplia, amplia. Y en esa llanura era donde había una laguna. Y cuenta Toto en su época de cuentero. Toto, para quien no sabe, era la persona que nos llevaba todos los mitos y leyendas a nosotros y que ya falleció. Él contaba que una piedra en el monte se partió. Un minero llegó allá y con la pica partió la roca y la roca se partió en dos. Y resulta que esa roca salió un anillo rodando y llegó a donde está la parte plana del sitio. Cuando el anillo tocó el piso, empezó a volverse grande, grande, grande y de ahí empezó a brotar agua y agua y agua y se formó una laguna. Nos basamos en este mito, en esta leyenda que nos contaba Toto, perdón, para poder contar por qué en Pamplona hay neblina. Entonces lo que hicimos fue contar en la historia que cuando eso se llenó de agua, ¿sí? El agua hizo que brotara la tierra, todo se inundó y empezó a brotar la tierra y empezó a subir y a subir y a subir y a subir, de tal manera que Pamplona fue la que subió hasta las nubes y por eso siempre en Pamplona hay neblina, porque nosotros somos los que subimos y la neblina pasa por acá siempre. Aquí nace el personaje Neblina Pamplonesa. Neblina Pamplonesa, no la tengo por acá. Neblina Pamplonesa es esa chismosa que le dicen por ahí, porque siempre llega a la ciudad, baja, mira qué estamos haciendo y se va, ¿verdad? Entonces siempre se va a hablar, se va por el mundo, pero siempre tiene que pasar a ver qué está pasando en Pamplona. De ahí pasamos al segundo cuento, que son las pepitas de oro. Son unas pepitas de oro que llegan a la tierra, se meten se meten, digamos, ellas llegan a la tierra, se meten y pasa mucho tiempo hasta que se convierten en pepitas de oro. Eh, Decimos en el cuento que de ahí es que brota el maíz y del maíz es que salen las arepas, las hallacas y todo lo demás. Entonces este es el otro cuento que tenemos. Aquí están los chitareros con sus joyas y todo eso, pero también jugando, siendo amigos de ese maíz y de todo eso. Digamos, en vez de contar el cuento de Pamplonilla la loca, de contar o sea, el cuento de hecho termina en que se llevaron todo el oro y los pamploneses quedaron así. Entonces, en este cuento no, en este cuento resulta que el oro se convirtió en maíz y ese es nuestro oro, ¿sí? Eso fue lo que nos dejaron y con eso es que con eso es que somos felices. Está el cuento de Camilito Daza. Eh, ¿Alguien ha escuchado sobre Camilo Daza? ¿Dónde lo han escuchado? El aeropuerto, está el colegio, está, ¿cierto? Varios sitios lo nombran, pero realmente, ¿quién era Camilo Daza? ¿Sí? Digamos, en este caso, que Camilito fue un niño soñador, que desde muy pequeño decidió lanzarse desde una ventana porque pensó que podía volar y resulta que se puso unas alas de cartón, se cayó, se partió un brazo y se partió la nariz. Pero le encantó caerse, entonces se volvió a lanzar desde un avión y cayó nuevamente en Pamplona. Entonces, en este cuento, ahorita se los voy a leer para que, para que lo conozcan mejor. Este es Camilito. Y también pues está la historia de Águeda Gallardo.
y de Ramírez Villamizar. Ya te cuento lo otro. Bueno, vamos a dejar a Camilito acá y vamos a leer a Camilito. Digamos, por ejemplo, uno de nuestros héroes, de los héroes de Pamplona, era alguien que le tenía mucho miedo al pecado, ¿sí? Vivía temoroso por el pecado y empezó a ver en forma de cuadritos y se quitó todos los miedos. ¿Quién fue? Eduardo Ramírez Villamizar. Era una persona que le temía, él iba a la iglesia y él decía el pecado, soy pecador, soy malo, y vivía muy lleno de miedos y resulta que lo que hizo fue trabajar en arte y convertirlo todo en formas geométricas y empezó a quitarse todos esos miedos y murió de la manera más sublime que pudo, ¿verdad? De hecho, les cuento una experiencia haciendo este libro que fue con Águeda Gallardo, porque Águeda Gallardo la hicimos, que de hecho no se llama Águeda Gallardo, sino Águeda Alpargata, porque quisimos ponerle a Águeda una ruana como representando a su pueblo. Yo no sé si ustedes sabían que la ruana antiguamente se les decía que era algo sucio, que tenía pulgas y que por eso tenían que usar corbata, que tenía que quitarse la ruana. Entonces le pusimos su ruana, le pusimos alpargatas para que ella llegara al sitio y dijera, yo quiero defender mi pueblo. Pero Águeda tenía una nariz muy grande y puntiaguda. Entonces cuando la fuimos a socializar, la gente nos decía, es que es una bruja. Sí, nos decía es una bruja y para nosotros Águeda no es una bruja, es una persona es una mujer que nos representa. Entonces tuvimos que arreglarla y ponerle una nariz más respingona. Entonces, de aquí, pues de este libro, sacamos unos souvenirs que son, pues está el Camilito, una representación en figurita pequeña de Camilito Daza, eh, unos elementos de escritorio basados en Eduardo Ramírez Villamizar, es una inspiración de Ramírez. Sacamos unas bolsitas de pan, que son unas bolsitas en las que van pues con el estampado, blusas, bueno, sacamos todo para que la gente empiece a identificarse más con lo que tiene. Entonces vamos a leer a Camilito, si gustan, entonces, permítanme un momento. Bueno, el cuento se llama Del piso no paso y paso así. Viendo las aves volar, Camilo soñador tomó unos cartones, los cubrió con plumas y ubicándolos en su espalda, se subió a la ventana de la casa y se lanzó moviendo sus brazos rápidamente. Sin embargo, cuando estaba en el aire, notó que sus alas no servían. Comenzó a mirar que se acercaba al piso y por más que le gritaba a las hormigas que se quitaran, no lo hacía. No lo hacía. De repente comenzó a notar que las hormigas tenían rostro humano y ropa. Entre más se acercaba, se daba cuenta que los rostros le eran familiares. Sus amigos, sus primos, todos estaban allí mirando cómo se precipitaba al piso. Entonces fue tanta su angustia que sus brazos se convirtieron en alas de madera, sus piernas en estabilizadores, sus dientes en ruedas de aterrizaje. Una bufanda cubría las alas y como su corazón latía a gran velocidad, se le convirtió en su motor. Solo faltaba algo, combustible, pero recordó que en su termo, el que llevaba a todos lados, tenía agua de panela, que se convirtió en un perfecto combustible para volar. Llegando al piso, alcanzó a levantar el vuelo para estrellarse contra un arbusto, no recibir más que una ala rota y el agradecimiento de las hormigas por no haber destruido su hogar. Entonces, ese es el cuento de Camilito Daza.
Ahorita tuve la fortuna pues de hablar con Camilo Daza Jr., el nieto de Camilo, y pues la emoción de él de escuchar la historia de su bisabuelo, de su abuelo fue impresionante. Está muy agradecido porque de alguna manera recordamos la memoria de Camilo y sobre todo porque es una inspiración grandísima para los niños. Es una gran inspiración contarle que en Pamplona, sí, una persona se lanzó desde su ventana, pero luego no fue persistente y volvió a lanzarse, no, pues vino en un avión para mostrarle a la gente de Pamplona cómo funcionaba un avión. Y resulta que en ese tiempo ni siquiera conocían carros acá en Pamplona, entonces cuando vieron un avión se sorprendieron muchísimo y no se quitaron de la pista. Entonces, pues le tocó decirle a la gente que se quitara, como el cuento lo cuenta también, que por favor quitara las hormigas, pero nadie se quitó, entonces le tocó a él estrellarse contra un arbusto. Sobrevivió y se convirtió en uno de los creadores de la Fuerza Aérea Colombiana, primer volador primera persona que voló en Colombia. Entonces, es un gran ejemplo que debemos decirle a los niños, o sea, sí hay identidad en Pamplona, sí se puede hablar de lo de acá. Nombramos la agua de panela, sí, que acá a veces le dicen aguamiel, pero digamos, de hecho cuando lo escribí agua de panela con queso, que cuando se combina se vuelve más fuerte todavía. Entonces, pero al fin pues lo dejamos así por el tema de volverlo un poco más sencillo para los niños y esto. Em, También sacamos por una colección de flora y fauna, camisetas con esto para también tener la identidad de cuáles son las especies nativas. eh, bueno, ir mostrando pues qué es lo que nos identifica. Si ustedes desean, nos pueden seguir en Instagram. Estamos en Historias que traen las nubes. Eh, y también, pues nos pueden, no, pues ahí por el mismo Instagram están pues todos los datos, ahí nos pueden conseguir. En este momento pues no nos encontramos en ninguna tienda, nos encontramos pues, todavía seguimos virtuales, pero pues ya sacamos un producto tangible. Tengo la fortuna de tener aquí una profe que tuve en el colegio, una profe que me enseñó también a escribir, entonces qué rico verla acá. Y bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta aparte de eso. Todo se pide por internet. Tenemos el WhatsApp, que no sé si desean anotarlo, es 316-855-5014. Es el WhatsApp. Y si no, pues también lo pueden pedir por Instagram, que es @historias que traen las nubes, las primeras con mayúscula, cada palabra. Este, y nada, pues pedirles que ojalá nos colaboren con compartir, con que la gente sepa de esto. Más que por lo que estamos nosotros haciendo es porque, digamos, es importante que otras personas sepan por qué Pamplona es tan importante. Sí, fuimos capital, fuimos el primer banco de Colombia, fuimos tantas cosas que la gente desconoce. Entonces, ayudar a compartir esta información, pues nos ayuda a que los niños, sobre todo, es un tema más de identidad y pues las personas adultas también, ¿no? Que digamos, nos identifiquemos más con lo nuestro. Vale, gracias. Con esto cerramos la jornada del día de hoy. Esperamos que todos estos cuentos efectivamente nos ayuden a crecer, que les haya servido a ustedes para su vida profesional y su vida personal. Muchas gracias por la asistencia. Feliz día para todos.